Hola, gente de mente. El día de hoy les tengo una sorpresa bastante grata porque, como ustedes lo habían solicitado, estamos aquí con un especialista en medicina aeroespacial. Su nombre, Irving Edmundo Chávez Mesa. Él es médico cirujano y partero egresado del Instituto Politécnico Nacional. Es maestro en gestión directiva en instituciones de salud, diplomado en medicina aeroespacial y del transporte. Tiene una amplia experiencia en el ámbito aéreo. Estuvo trabajando en el proyecto LAPTI de Aeroméxico, que al ratito nos platicarás algo de eso. Ha estado encargado de hacer exámenes psicofísicos tanto a pilotos como a sobrecargos y en este momento es inspector de la Agencia Federal de Aviación Civil. Bienvenido, Irving, a este espacio y muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, Kitsia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Oye, Irving, pues yo creo que empezamos por lo que a muchos nos da bastante curiosidad y quisiera que me platicaras un poquito qué es la medicina aeroespacial. Bueno, la medicina aeroespacial es justamente una rama de la medicina que se encarga del estudio de todos los cambios fisiológicos que experimentan justamente el personal técnico aeronáutico y astronautas cuando son sometidos a condiciones de cambios de presión atmosférica, que se encuentran en algunas condiciones como de radiación cósmica. Todas esas situaciones son las que estudia la medicina aeroespacial, y efectivamente el daño que podría traer con el paso del tiempo, estos cambios a los que están expuestos todo este personal, tanto el personal técnico aeronáutico como los astronautas. Yo en mi caso particular, yo solamente me dedico a valorar personal técnico aeronáutico. Yo en mi vida nunca he valorado astronautas, solamente me dedico a ver personal técnico aeronáutico, que son pilotos, sobrecargos y todo el personal de tierra que se involucra a la operación aérea, a la operación aérea civil. Estamos hablando, en cuanto al personal de tierra, hablamos de mecánicos, de oficial de operaciones, despachadores, controladores de tránsito aéreo. Todos ellos involucran al personal de tierra y también a los pilotos de aeronave pilotada a distancia, que es lo que se conoce como pilotos de dron. Entonces, más que nada, justamente la medicina aeroespacial se dedica al estudio de todo ello que te estoy comentando en este momento. Me imagino que, bueno, a ver, pensando en que, digo, la carrera de médico de por sí, ya por sí misma es larga y que necesitamos como médicos conocer las condiciones fisiológicas, cómo se mueven los fluidos, cómo se mueven los espacios físicos en condiciones de gravedad normal, por decirlo de alguna manera. Me imagino que todo esto que ya conocemos rompe su paradigma cuando nosotros estamos a cuánto, cómo es este cambio, porque uno esperaría que que el comportamiento del cuerpo humano fuera igual aquí y en Marte, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero la verdad es que no. O sea, si nos vamos a cuestiones que obedecen a leyes físicas, es obvio pensar que allá arriba nos comportamos diferente. ¿En qué radican estas diferencias? Sí, claro. Mira, por ejemplo, en cuanto a la aviación comercial, prácticamente todos los aviones comerciales que conocemos de las aerolíneas, no sé si las puedan nombrar, bueno, de las aerolíneas comerciales, por Que ejemplo, me de patrocinen. Volaris, Viva Aerobús, Aeroméxico, etcétera. Todas esas aeronaves vuelan a nivel, en la parte más baja de la estratosfera. Realmente a ese nivel son aproximadamente como entre 33,000 a 42,000 pies de altura. Y bueno, aparte son aeronaves presurizadas. Realmente los cambios a los que son sometidos el personal técnico aeronáutico, hablando de aviación civil, no suelen ser cambios, ¿cómo decirlo?, como tan hostiles o tan agresivos, puesto que las condiciones de las que están las aeronaves, o que ofrecen las aeronaves actualmente por los sistemas que cada vez son más avanzados de presurización, pues los cambios son cada vez menos drásticos. Sin embargo, más que nada se les hacen estos exámenes al personal técnico aeronáutico con el fin de que la seguridad operacional o que sea más seguro el vuelo. Se les hacen estudios de laboratorio, de gabinete, estudios psicológicos para
justamente para que en condiciones de alguna situación de emergencia, el personal aéreo pueda hacerlo más, puede estar lo más preparado posible, tanto mentalmente como físicamente hablando, para que justamente la seguridad se vea lo menos vulnerada posible. Ahorita que dices, y tocas así lo de la salud mental, por ejemplo, no sé, en tu experiencia, si o si esté documentado, si influye la altura y los cambios, porque aunque no sean drásticos, de todas maneras, bueno, sí hay cambios en, por ejemplo, en la presión, tanto en la presión arterial como en la presión atmosférica. O sea, estamos hablando de interacciones. Y ¿se ha visto o a ti te ha pasado que alguna persona entre o pueda ser susceptible a ataques de pánico debido a estos cambios fisiológicos y de repente que empiecen a experimentar cosas en el cuerpo o es puro mito o qué tiene que ver la salud mental en esto? Sí, claro. De hecho, sí hay personas, justamente que como menciona, sobre todo, bueno, en el caso de los pasajeros, sí hay personas que llegan a experimentar ciertas crisis de pánico durante el vuelo. Este, digo, en cualquier vuelo puede suceder. Sí suele ser un poco más frecuente en vuelos largos. Ahorita justamente vamos a comentar más acerca de ello, de cuáles son los vuelos cortos, los vuelos medianos, los vuelos largos. Pero sí suele ser un poco más frecuente en los vuelos largos porque, bueno, conlleva una mayor cantidad de horas estando en el aire, este, a comparación de un vuelo corto. Pero bueno, en cualquier vuelo sí puede llegar a suceder de que se presenten estas crisis de pánico. Hay mucha gente que incluso le tiene miedo a las alturas, tiene miedo incluso a que el avión pudiera caerse, etcétera. Y te puedo comentar, al menos desde, por ejemplo, siendo pasajero, a muchos pasajeros les da esa seguridad o ese soporte, eh, los sobrecargos. Mm. O sea, justamente en ese sentido, la presencia de los sobrecargos sí es muy importante, porque justamente el sobrecargo está clasificado como personal de seguridad en vuelo. Entonces son quienes se encargan, aparte de que ellos brindan un servicio que justamente aprovecharía yo este espacio para comentarlo. ¿Mm? Los sobrecargos, la principal función del sobrecargo es ser personal de seguridad en vuelo, porque hay mucha gente que piensa que el sobrecargo está Es un como para mesero. atenderte y darte el café. O sea, sí, parte de sus funciones sí es brindar esa servicio al cliente, te sirve el café, te sirve la bebida, etcétera, pero lo que en sí es su principal función es ser personal de seguridad en vuelo. Ellos como tal, por ejemplo, si algún pasajero sufre alguna crisis de pánico, el primero quien va a dar esa atención al pasajero es justamente el sobrecargo. Es quien va a auxiliar al pasajero en dado caso de que se dé esa situación. Ujú. Que si se empieza a infartar, que si cualquier situación que llega a suceder a alguno de los pasajeros, quien entra en su ayuda es el sobrecargo. Justamente por eso los sobrecargos reciben un adiestramiento periódico, en donde se les brindan todas estas bases para que ellos puedan brindar estos primeros auxilios a cualquier pasajero que pudiera presentar alguna situación durante el vuelo. Entonces, sí, hablando de pasajeros, el sobrecargo es quien brinda este apoyo. Y bueno, hablando en cuestiones, como me mencionas, de factores de cuestión mental, sobre todo a los tripulantes de vuelo, Ujú. te puedo comentar que a ellos con el paso del tiempo, se les hace el examen psicológico. Eso conlleva realizarles algunas pruebas que son de personalidad, de inteligencia y de daño neurológico. Se valoran esas tres cosas durante la evaluación psicológica de los tripulantes de vuelo. Y una vez que ya se determinó que las tres cosas están bien, o que se encuentran dentro de parámetros normales, se considera a ese personal apto para que pueda desempeñar las funciones que su licencia les confiere. Por ejemplo, ¿quién no pasaría? O sea, ¿Quién, sí. ajá, por Ajá. ejemplo, quién no pasaría? Por ejemplo, lo más común y lo que se llega a detectar más comúnmente son trastornos de ansiedad, trastornos de depresión o trastorno mixto ansioso depresivo, trastornos narcisistas, porque bueno, valga la pena mencionarlo, por ejemplo, en el caso de los pilotos y los sobrecargos, bueno, ellos
tienen todos, prácticamente todos tienen rasgos narcisistas, pero no es lo mismo que tener un trastorno narcisista. Claro. Ujú. De hecho, los pilotos, esos rasgos narcisistas que tienen, los ayuda a desempeñar de una mejor manera sus funciones. O sea, sus rasgos narcisistas los ayuda a desempeñar de alguna mejor manera sus funciones. Pero ya cuando se detecta esto como un trastorno narcisista, ya es diferente, porque ya el trastorno narcisista sí ya no nos ayudaría a desempeñar sus funciones de manera adecuada. O sea, todo lo que son trastornos esquizotípicos, trastornos por uso de sustancias psicoactivas o simplemente el uso de sustancias psicoactivas, todo eso los hace ser no aptos para desempeñar sus funciones. Actualmente el examen contempla como sustancias psicoactivas son cinco, que es la cocaína, la marihuana, los opiáceos, um, esa es, se me están yendo dos por ahí, este, um, anfetaminas, Anfetaminas, ajá, las anfetaminas y ya mencioné la cocaína. ya. Ajá, entonces es la cocaína, Benzodiazepinas. marihuana, anfetaminas, opiáceos y me falta una por ahí que me estoy, Ah, preguntaba las benzodiazepinas, ¿no? benzodiazepinas, Ajá. exactamente, y las benzodiazepinas. Son las cinco sustancias que actualmente se contemplan como parte de la realización de la evaluación médica. Así es, si consume cualquiera de estas sustancias y sale positivo a cualquiera de estas sustancias, se considera no apto al Y se les personal hace para que pueda este desempeñar. antidoping, por ejemplo, periódicamente, supongo, ¿no? O no. Ah, sí, bueno, por ejemplo, aquí los pilotos, los sobrecargos, bueno, actualmente son tres clases de personal técnico aeronáutico. Dentro de la clase uno se encuentra todos los pilotos comerciales, es decir, hay uno que se llama piloto de transporte público ilimitado de aeronave de ala fija o de ala rotativa, que son los que, el que tiene licencia de piloto de transporte público ilimitado de aeronave de ala fija o de ala rotativa son los que en las aerolíneas tienen el puesto del capitán o comandante, que es quien lleva el primer mando o el mando en el vuelo. Luego está el piloto comercial de aeronave de ala fija de ala rotativa. Quien tiene licencia de piloto comercial de aeronave de ala fija o de ala rotativa es a lo que se conoce que va a estar como el primer oficial o copiloto. Ok. Ajá, lo menciono porque luego hay mucha confusión en los términos. Muchos piensan que el primer oficial es el primer mando o el capitán, y Piloto. no, realmente no es así. O sea, el capitán es quien lleva el primer mando, se llama capitán o comandante, y el que lleva el segundo mando en el vuelo es el primer oficial o copiloto. Dentro de la clase uno también está el piloto comercial de aerostato, ya sea de vuelo libre o dirigido, que son los del globo aerostático justamente. El piloto comercial de aeronaves ultraligeras también está dentro de la clase uno. Ahora, en la clase 2 están todos los pilotos privados. Piloto privado de aeronave de ala fija rotativa, piloto privado, piloto agrícola, piloto privado de aerostato y piloto privado de aeronaves ultraligeras. Entonces, todos ellos están en la clase 2. Todo lo privado y agrícola está en la clase 2. Ujú. Y en la clase 3 es donde está el piloto de dron, o lo que se conoce como piloto de aeronave pilotada a distancia, el personal de tierra y los sobrecargos. Los sobrecargos están en la clase 3. De hecho, justamente actualmente, es por esa razón cuando actualmente alguien llega a solicitar algún examen para la clase 3, bueno, sí tiene que especificar qué es sobrecargo porque son diferentes los certificados de aptitud psicofísica para hacer sobrecargo, aunque está dentro de la misma clase que para ser personal de tierra o para ser piloto de dron. No Ya. sé si hasta ahorita soy Sí, claro en sí, ese sí. sentido. Ajá, ajá. Ok, entonces, dependiendo de la clase y de la edad del personal, es la frecuencia con la que se va a realizar estos exámenes, estas evaluaciones médicas. O sea, por ejemplo, dentro de la clase uno, a los que son menores de 40 años, la evaluación médica se va a hacer cada año y a los mayores de 40 años cada 6 meses. Ujú. Dentro de la clase 2, a los menores de 40 años se les va a hacer cada 2 años y a los mayores cada año, a los mayores de 40 años. Y dentro de la clase 3, a los menores de 40 años se les va a hacer cada 3 años y a los mayores de 40 años cada año. Ahora, esta no va a ser el único examen que se les va a realizar. Hay algo también que se conoce como evaluación médica en operación. Y la evaluación médica en operación, como tal, como su nombre lo indica, llega la autoridad a realizar exámenes que puede incluir o no la realización del examen toxicológico.
que incluye justamente las sustancias que acabamos de comentar. Eh, Llega la autoridad a la aerolínea, justamente, bueno, a alguna de las terminales, y hace una selección con base al listado que la aerolínea entregue, y con base al listado se va a hacer una selección aleatoria del personal que se le va a hacer esta evaluación médica en operación y a los que se le va a hacer el examen toxicológico. Esto es cada cierto tiempo. Ya puede ser a lo mejor cada 2 o 3 meses, etcétera, pero cada cierto tiempo se le va a llegar, digamos, de una manera, pues, sorpresa para el personal técnico aeronáutico. Se les van a hacer estas pruebas estando en la realización de sus actividades. Se les hace estos exámenes, O porque sea, luego si llega a en pasar, tiempo o sea, real. exacto, Ajá. llega la autoridad y en tiempo real, o sea, es así, están en sus actividades y de repente llegamos nosotros como autoridad y se les hace estos exámenes. Justamente por esa razón, porque luego hay muchos que pueden pensar así como, ok, pues ya pasé mi examen, mi evaluación médica, ya quedé Claro, apto ya. y pues voy a seguir consumiendo mi marihuana, ¿no? Por ejemplo, Sí, claro, porque ya sí, salí sí. negativo y justamente para evitar ese tipo de situaciones, y también se les hace alcoholimetría. Hay aerolíneas, por ejemplo, te puedo comentar en el caso de Viva Aerobús. Por ejemplo, Viva Aerobús, ellos sí tienen un sistema de hecho, me parece que es la única aerolínea aquí en México que lo maneja de esa manera. Sí, a sus tripulantes de vuelo, tanto a sus pilotos como a sus sobrecargos, antes de que vayan a subir a vuelo, les hace alcoholimetría a todos. Ajá. A todos pasan por el alcoholímetro antes de subir a vuelo. Tengo entendido que Viva Aerobús es la única aerolínea que lo hace. Yo, por ejemplo, que estuve en Aeroméxico, no se trabaja de esa manera. Ujú. Aunque bueno, tampoco quiere decir que esto vulnera la seguridad De- eh, ah, de ninguna manera, pero bueno, es un protocolo que Viva Aerobús tiene extra. de manera extra, ajá, exacto, de manera adicional, no es como tal un requisito que tenga que ser así. Pero bueno, en Viva Aerobús, bueno, lo hace de esa manera, maneja alcoholimetría a todos sus tripulantes previo a vuelo. ¿Qué capacidades físicas debería de tener, hablando, por ejemplo, de los que tú comentas que son de primera línea o de como en el primer grupo? Por ejemplo, alguien quiere ser piloto, no sé, pero entiendo bueno, no sé si opera igual de manera privada o comercial, que como a veces en la Sedena, por ejemplo, te ponen cierto tipo de lineamientos y tú dices, bueno, pues las capacidades físicas tienen que ser estas, pero pues evidentemente yo preferiría que el piloto pues viviera bien, que se concentrara, que no tuviera TDA, por ejemplo, no, no sé, o sea, ¿qué características? Incluso, por ejemplo, se hacen pruebas de rendimiento físico, digo, ¿en qué consiste? Sí, bueno, de hecho, justamente la clase para la que obviamente son más estrictos los requisitos es para la clase uno porque pues es donde están todos los Son pilotos los comerciales. responsables. Y exactamente, entonces efectivamente, visualmente hablando, tienen que cumplir pues obviamente con ciertos requisitos en cuanto a su agudeza visual, en cuanto a su agudeza auditiva, todos, por ejemplo, en cuanto a visuales, por ejemplo, no puede, actualmente todos los que son o que tienen discromatopsias, que es lo que es el daltonismo, son no aptos. Ujú. Entonces, todos los que tengan cualquier tipo de daltonismo son no aptos. Luego, en cuanto a auditivos, a todo el personal técnico aeronáutico se les hace una audiometría tonal aérea. Cuando no alcanzan los requisitos que están establecidos actualmente en el Reglamento de Medicina de Aviación Civil, si no cumplen con esa agudeza auditiva mínima que estipula el reglamento, entonces también se consideran no aptos. Este, Ahí en el requisito también especifica acerca de sistema nervioso, todo lo que es psicológico, psiquiátrico, de todos los sistemas hematopoyético, de la piel, todo eso se contempla para la evaluación médica, que se le realiza al personal. En la visual, hace poquito escuché a híjole, creo que una doctora, no, no me acuerdo bien qué, porque estaban seleccionándose, si mal no recuerdo, para el proyecto Marte o algo, alguna cosa así. Esta chava que habla es youtuber
decía que ella se postuló a creo que era un proyecto de la NASA, y, a ver, sácame del error, ¿no? O yo entendería mal, que decía ella que su miedo era que por la agudeza visual no entrara, pero que en algún momento ella había pensado en operarse y que no se operó. Entonces dice que por usar o que se corrigiera la visión por medio de lentes, no había ningún problema. El problema hubiera sido que se hubiera operado. ¿Es correcto? ¿Opera igual? ¿Qué pasa si te operas y vuelas y no? No, digo, no hay mayor problema. Se pueden hacer la cirugía para que alcancen justamente el puntaje mínimo que está estipulado en el Reglamento de Medicina de Aviación Civil. Y bueno, obviamente no pueden volar luego después de la cirugía, ¿no? Sino que tienen que cumplir cierto tiempo de recuperación y Mm. ser dados de alta por el servicio de oftalmología para que ya puedan regresar justamente a hacer su evaluación médica y ya una vez que ya cumplan con ese requisito mínimo de agudeza visual que está estipulado en el reglamento, sí pueden volar. Entonces, en el caso de Este, aviones sí podrían. Ajá, exacto. En el caso, al menos para el caso de los aviones, Ujú. sí se puede. O sea, sí se pueden hacer la cirugía, se pueden hacer su cirugía láser, por ejemplo, y después de un tiempo pueden ya sea o regresar o pueden entrar como iniciales, pero siempre y cuando cumplan con lo que viene establecido en el reglamento de agudeza visual. Ujú. Ya. Ahora, vámonos como un poquito al otro lado, porque esa es una pregunta que muchas compañeras de grupos de médicas, que de hecho de ahí nació la persona que nos recomendó, y gracias por la recomendación contigo, es, en el lado médico, ¿tú qué preparación tienes? Bueno, uno, a mí me gustaría saber cómo te nació la inquietud de estar por esos business, porque normalmente, es más, yo no, ni siquiera cuando entré a la carrera, por ejemplo, si me hubiera ocurrido o sea, a lo mejor se me ocurrió en alguna ocasión ser piloto, pero no médico aeroespacial. ¿Qué preparación tienes tú? ¿Qué conocimientos se te exigen o cuál es la ruta para finalmente tener una buena preparación para hacer lo que tú haces? ¿Y cómo se te ocurrió llegar ahí? Ok. Mira, como tal, bueno, actualmente tengo yo la licenciatura en médico cirujano partero. Soy egresado del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Posteriormente, bueno, hice la maestría en gestión directiva en instituciones de salud y posteriormente hice el diplomado en medicina aeroespacial. Bueno, aunque bueno, previo igual al diplomado, yo ya tenía tiempo de experiencia en el medio aeronáutico, valorando al personal técnico aeronáutico. Justamente mi experiencia laboral, te puedo comentar, la inicié en unos laboratorios, no sé si los conozcas, se llaman Laboratorios LAPI. Ujú. Entré como médico laboral en Laboratorios LAPI, haciendo exámenes de ingreso, no solamente para personal aéreo, sino de todas las empresas. Veíamos de Danone, de Lala, había empresas así de eléctricas como se llama Schneider, de muchas, Esto nada más para dar Coca-Cola, contexto, es un control de calidad, ¿no? ajá, Ajá. exactamente, de todas las empresas. También incluía exámenes de ingreso para Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris. O sea, también veíamos personal aéreo. Llevaba yo aproximadamente 11 meses, exactamente 11 meses en Laboratorios LAPI y Laboratorios LAPI llevaba una relación comercial de manera directa con Aeroméxico, pero ellos crearon un proyecto en ese momento, por ahí del 2016, 2017. Bueno, más bien fue en 2017 que crearon un proyecto que se llama Terceros Autorizados. Bueno, en aquel momento se llamaba Terceros Autorizados, que es justamente en los terceros autorizados justamente se hace lo que pues yo actualmente también realizo, que es la valoración de personal técnico aeronáutico, tanto iniciales como periódicos, o que van a ingresar a alguna aerolínea, etcétera. Entonces crearon este proyecto dentro de la aerolínea y en Aeroméxico, y entonces, bueno, Laboratorios LAPI me consideró para llevarme al proyecto de Aeroméxico, entre todos los médicos de las sucursales, y bueno, me llamó la gerente de salud ocupacional, me dijo que si me interesaba integrarme al proyecto de Aeroméxico, yo le contesté que sí, o sea que sí me interesaba, y entonces entré al proyecto de Aeroméxico. En el proyecto de Aeroméxico, en terceros autorizados, empecé igual como médico laboral y posteriormente tuve un ascenso como médico examinador.
como tal, como médico examinador de personal técnico aeronáutico. Y así estuve hasta una vez que finalizó el proyecto. En julio del 2019 fue cuando terminó el proyecto, pues, bueno, por cuestiones del nuevo gobierno, que se implementaron nuevas políticas y que, bueno, se vieron de alguna manera forzados para que este proyecto terminara. Al menos porque en ese momento se cerraron todos los terceros autorizados se cerraron pero fue por un cambio que hubo de gobierno, no fue por una cuestión de la aerolínea, no fue, sino que más bien fue una cuestión gubernamental en ese momento. Terminó el proyecto y de julio del 2019 a enero del 2020 estuve realizando, como terminó el proyecto de terceros autorizados como tal, ese tiempo me quedé realizando puros exámenes de ingreso de pilotos y sobrecargos ahí en Aeroméxico. Ujú. Luego de enero del 2020, este, justamente se dio la oportunidad, o sea, abrió una vacante para que entrara a trabajar al servicio médico de Aeroméxico, o sea, ya no están en el proyecto de terceros autorizados, sino que entrara a trabajar como tal al servicio médico de Aeroméxico en el enero del 2020. Mi fecha de ingreso exacta fue el 20 de enero del 2020 y posteriormente me tocó entrar justamente 2 meses antes de que se declarara como tal oficial el inicio de la pandemia por COVID-19, es decir, me tocó toda la pandemia en el servicio médico de Aeroméxico. Eh, Estuve ahí como médico laboral exactamente fue el 20, no es cierto, hasta el 19 de junio del 2022, porque el 20 de junio del 2022 yo empecé ya como coordinador del servicio médico de Aeroméxico, es decir, el ascenso a coordinador del servicio médico de Aeroméxico. Estuve ahí hasta abril del 2023 y en abril del 2023 fue cuando ingresé a la Agencia Federal de Aviación Civil como tal, como médico inspector ahí dentro de la agencia, es decir, sigo estando pues dentro del medio. Me interesó el proyecto de la AFAC como tal, porque bueno, el 17 de abril del 2023, la Dirección de Medicina de Aviación Civil pues fue tomada de manera oficial por la Agencia Federal de Aviación Civil. Antes la tenía Medicina Preventiva, lo que se conocía como Medicina Preventiva del Transporte, y a partir del 17 de abril del 2023, la Agencia Federal de Aviación Civil es quien tiene a cargo toda la Dirección de Medicina de Aviación Civil, está a cargo de la AFAC, de la Agencia Federal de Aviación Civil. Y bueno, y el cómo me nació sobre estar en el medio de la aviación, bueno, te puedo comentar ciertos antecedentes familiares. Igual y muchas personas yo creo que no lo saben nada más algunas personas. Mi abuelo era piloto, este, él falleció en un accidente aéreo y bueno, de cierta manera la familia de mi mamá pues ha estado pues allegada o relacionada al medio de la aviación. Mi mamá, por ejemplo, hizo su carrera como oficial de operaciones o lo que también se conoce como despachador dentro del medio de la aviación. Y bueno, igual tengo otro tío que también es oficial de operaciones. No es cierto, otros dos tíos que igual son oficial de operaciones. Ninguno se animó obviamente a hacer de vuelo, sino que todos son personal técnico aeronáutico, pero bueno, se quedaron en tierra. Ya ninguno se hizo tripulante de vuelo. Y bueno, de alguna manera eso te mantiene allegado e interesado de cierta forma al medio. Pero bueno, como tal, como te comento, pues dentro de la familia tuvimos pues lamentable suceso, que como te comento, mi abuelo pues, falleció así, de esa manera, en un accidente aéreo. Y bueno, es más que nada son esas situaciones que pues me han mantenido con este interés en, en las valoraciones del personal técnico aeronáutico y bueno, que se encuentran en las condiciones favorables para que puedan desempeñar las funciones que cada una de su licencia les confiere al personal. Entonces yo creo que en este contexto la pregunta más bien hubiera sido ¿por qué te estudias medicina? O sea, ya me quedó claro por qué la aviación, pero más bien aquí la locura fue por qué le entraste por el lado de la medicina, ¿no? Pues mira, realmente uno estudia medicina pues por lo que te gusta, o sea, porque te gusta realmente como tal, no es como tal, porque luego muchos dicen que es como ayudar a la gente,
Eh, yo no estoy como muy de acuerdo en ese sentido, como de que estudias medicina por ayudar a la gente, sino que más bien es porque te gusta y porque, bueno, eh, sientes esa sientes esa necesidad de conocer más acerca de cómo funciona nuestro cuerpo, toda la cómo, no solamente nuestro cuerpo, sino cómo funcionan ciertas sustancias en nuestro cuerpo, pero es lo que te mantiene interesado en ello, que realmente en resumen, en general, es que te guste, o sea, no es como tal que quieras ayudar a la gente, sino que más bien te gusta Sí, la o porque medicina. por muchas ganas que tengas de ayudar a la gente, la primera guardia se te quitan las ganas y no te gusta. Exactamente, así es, porque mucha gente puede decir es que me gusta ayudar a la gente, pero que sí te puedo decir que hubo por ahí algunos compañeros que llegando al internado médico de pregrado, la dejaron. Sí. Dejaron la carrera porque ya no les gustó. Ya una vez ya estando en el hospital, ya no les gustó realmente. Realmente el principal motivo es que te guste, es, es que te gusta la medicina, es eso, más que nada. Ujú. Oye, a mí me da un poquito de curiosidad. Tú en el papel que tú estás ejerciendo desde, bueno, históricamente, eh, realmente es muy importante porque de ti depende que una persona que se va a hacer cargo de otras personas esté en las capacidades o tenga la capacidad efectivamente de realizarlo. No hay o no te ha pasado que de repente se te acerquen y como que te digan, oiga, ¿qué va? Hágame el paro. O diga que no tengo algo que sí tengo, no sé. Es que creo que es muy, bueno, sería Ah, predecible, no sé. ¿Te ha pasado? sí, digo, siempre va a existir el personal aéreo que siempre llega con la intención de que quiera que lo ayudes de alguna manera, ¿no? El clásico de que, ay, ¿cómo nos podemos arreglar, ¿no? Y cosas así. No, obviamente, este, eso no, yo nunca he entrado en ese juego. Entrar en ese juego, digo, estamos hablando, aparte de que estás exponiendo la seguridad de muchas personas, es entrar en cuestiones de conflicto de interés, de corrupción, etcétera. Y realmente no, o sea, yo no soy, se me fue la palabra como Partidario. partidario de eso. Ajá. Este, no, realmente no. No, no, sí, sí hay gente que obviamente llega, ay, no, Doc, es que ayúdeme, que no sé qué, y obviamente, pues no, eso siempre va a suceder. Sí va a haber las personas que obviamente siempre se acercan y no nomás a mí, o sea, con cualquiera de los médicos que estén relacionados al medio, yo supongo que en alguna ocasión les ha pasado, pero definitivamente no. Y yo considero, de hecho, con todos los médicos con los que me ha tocado trabajar, o por lo menos con los allegados con los que yo he estado, siempre han trabajado de la manera correcta. Este, siempre han trabajado de la manera correcta, siempre trabajando sobre lo que menciona el reglamento de medicina de aviación civil, que esté vigente. La verdad es que al menos de los que con los que he trabajado que han estado llegados a mí, nunca ninguno se ha prestado a alguna situación que pudiera comprometerlos, porque bueno, como te comento, no solamente es eso, sino que estás poniendo en riesgo la seguridad de mucha gente, y por lo tanto no es, eso no, por lo menos que yo me haya enterado, al menos de gente llegada a mí, que yo me haya enterado que ella esté involucrada en una situación de que haya aceptado algo de uno de ellos, que haya aceptado dinero o algún otro tipo de remuneración porque los pasara sabiendo que estaban mal, realmente no. O sea, nunca me he enterado yo de un caso así, por lo menos no de gente o que haya sido llegada a mí, ¿no? Sí, porque Este, es fácil pensarlo, de que ajá, aparte estamos hablando de que no son empleos mal pagados, pues, o sea, una persona podría acercarse a lo mejor en una condición donde no tuviera la capacidad económica de decir, hágame o hágame el paro, no sé, o cómo nos arreglamos, pero pues la verdad, creo que ahí son ofertas muy atractivas. Y me gusta mucho lo que me estás diciendo porque todo esto crea un ambiente de seguridad
en la persona que está subiéndose a un avión. Digo, no es raro que de repente exista esta fobia o este miedo de quiero viajar, pero me da mucho miedo de que el avión se caiga o de que el que está conduciendo de repente ande drogado, porque es como son cosas que en el populus, en el Vox Populi, pues se alcanzan a escuchar. Y también me llama la atención mucho porque yo creo que tenemos, saliéndonos un poquitito del tema específico de la medicina aeroespacial, pero como médicos creo que tenemos mucho tiempo luchando contra la explotación de los mismos médicos, creo yo, que por ejemplo siempre se ha comparado el quehacer del médico en urgencias, en cirugía, en pediatría, o sea, en cualquier área donde tú estás siendo responsable de la vida de alguien más y que después de 36 horas de no haber dormido por guardias de castigo, por maltrato psicológico, por maltrato económico, tienes que hacerlo. Y recuerdo aquellos movimientos de criminalización hacia el mismo gremio, donde de repente la gente está indignada porque tal cual evento sucedió. Cuando yo me imagino que así, como tú me dices, que son de estrictos para evaluar a un piloto que se va a subir a una sobrecargo, a un sobrecargo que se va a subir, a mí me gustaría que de la misma manera se cuidara y se evaluara al personal, ¿no? Que yo creo que es un símil de la responsabilidad allá arriba que dentro de un quirófano. Yo no me imagino un piloto sin dormir 36 horas castigado y violentado y diciéndole, llórale, ¿no? ¿No? ¿Qué piensas Ujú. acerca de eso? Ah, o sea, en el sentido de, En el sentido de cómo no se cuida a al personal médico y se les ah, responsabiliza de cosas cuando físicamente a veces ya no das. Porque no sé si a ti te habrá, no te habrá tocado, no sé, que de repente después de estar toda la jornada, de quedarte una guardia, de no dormir toda la noche y que te llegue a lo mejor, no sé, en el internado, me quiero imaginar, ¿no? Una ajá, mujer en trabajo de parto con el niño con triple cordón y ok, tener que tomar una decisión en una condición mental que creo que no es tan buena, ujú, que yo me imagino que es la misma responsabilidad que tiene un piloto allá arriba. así es. Yo creo que sí hace falta, bueno, haciendo como un comparativo en este caso, ¿no? Por ejemplo, entre el personal aéreo y los médicos. El personal aéreo tiene la ventaja, por ejemplo, de que tiene mucha legislación que los regula, incluso hasta para sus descansos. Y creo yo que a los médicos nos hace falta también eso. Por ejemplo, yo te puedo decir que un piloto y una sobrecargo no puede hacer más de 90 horas de vuelo al mes. Sin embargo, el médico se ve forzado a hacer jornadas de 36, 42 horas seguidas, etcétera, y lo tienes que hacer porque si no, o no sacas la residencia, o no sacas el internado, etcétera. Creo yo que falta, al menos nosotros como gremio médico, luchar más por esas causas, o sea, luchar más por esas situaciones, porque se regulen más las cuestiones de los horarios, que debemos de tener ciertos descansos, que no podemos estar tanto tiempo, porque obviamente, como lo mencionas, tenemos que tomar decisiones y después de estar 30 horas, 32, 36 horas seguidas en una jornada, evidentemente no puedes tomar una decisión adecuada porque ya estás completamente fatigado, ya no estás en condiciones óptimas para poder tomar una decisión. Y es ahí en donde creo yo que salen todas esta criminalización porque mucha gente dice, es que fue una negligencia médica porque bla, 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 bla. Yo creo que ningún médico, ninguno y ninguno de mis colegas, yo creo que llega con la intención de perjudicar a alguien, o sea, no va a llegar con la intención de, ay, quiero matar, o sea, realmente no. No. Creo yo que estas situaciones se pueden derivar de ello, justamente, de que está sometido a condiciones de fatiga y de maltrato, porque bueno, pues como tú también sabes, Kitia, en cuanto por ejemplo, en la residencia,
el R4 se agarra al R3 y el R3 al R2 y el R2 al R1 y muchas veces termina a lo mejor todo el trabajo recargado en el R1 o en el médico interno de pregrado y todo eso se va haciendo de una manera, ¿cómo decirlo? Se va haciendo como una cadena, Sí, sí, sí. como una cadena porque una vez que el R1 llega al R2, lo que él mismo pasó, se lo hace, él ya estando como R2, se lo hace el R1 porque pues él lo sufrió y porque el R1 ahora no lo va a sufrir, ¿no? Ujú. Entonces, y una vez que llega el R3, pues ahora se le aplica el R2 y así, etcétera, 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 porque pues si yo lo sufrí, ¿por qué él no lo va a sufrir también? Creo yo que sí nos hace falta más esa unión o esa incluso empatía, incluso hasta entre colegas, ¿no? Porque sí se ve de esa manera, porque incluso hasta entre colegas, pues el maltrato, ¿no? O sea, en lugar también de que nosotros nos veamos como compañeros y así como, no, si yo ya lo sufrí, pues yo no tendría por qué pensar así, yo no tendría por qué pensar que él también lo tiene que sufrir porque yo lo sufrí de esa manera, ¿no? Sino que buscaría yo la manera o tendría yo que buscar la manera de ayudarlo, de apoyarlo. Sin embargo, se hace al revés Claro, y porque se se va haciendo, normaliza. se normaliza, se ve normalizado, incluso, y no solamente dentro del gremio, sino que se ve normalizado en la sociedad. O sea, la sociedad es así como, ah, pues es que, no, pero pues es que en ti es normal porque eres médico. Y te quedas así como, no, o sea, no es normal que alguien esté 40 horas despierto, ¿no? Eso no es normal. Claro. Pero Ujú, fíjate cómo nosotros mismos, bueno, cuando menos ajá. yo escucho a veces, por ejemplo, a mis alumnos desde la misma licenciatura, ¿no? Porque esto ya es una cadena de que cuando menos hasta ahorita no ha parado, de ser una especie de orgullo, o sea, ¿sabes? Del estudio medicina o estoy en la residencia o no dormí en 40 horas y es como, ¡ja! Pero es realmente, oye, espérate. O sea, sí que padre que no hayas muerto en el intento, sí que padre que te mantengas de pie, o sea, somos unos guerreros, pero yo digo, haciendo otra vez la analogía con el piloto, no me imagino yo una competencia de desgaste laboral como que me cause orgullo porque al final de cuentas una mala decisión tomada ahí arriba va a costar una vida. Entonces, esta competencia como a veces absurda de quién es más guerrero y aguanta más, nos ha hecho normalizar el que eso no está bien. O sea, Exacto. Y de hecho, a diferencia de los médicos, te puedo comentar que al menos, o al menos yo lo veo desde de manera externa hacia el personal aéreo, yo veo que los pilotos y sobrecargos, ellos tienen cada uno sus sindicatos y yo veo que los pilotos y sobrecargos, a diferencia de nosotros, ellos se unen para justamente porque dicen, nos están exigiendo demasiado, o son demasiadas horas de vuelo, vamos a luchar por nuestros derechos, no puede ser esto. Actualmente, bueno, se están haciendo muchos estudios por cuestiones de fatiga, este, precisamente por esa razón, porque el personal aéreo dice, no, pues es que a raíz de la pandemia se me disminuyeron los recesos, no puedo estar volando así, con esta fatiga, precisamente puedo tomar una mala decisión, me voy a enfermar, etcétera, va a pasar algo en el vuelo. Entonces, sí, yo veo una diferencia en eso. Ellos ejercen una unión justamente para luchar pues, por su bienestar, ¿no? por Creo. su bienestar físico y emocional. A diferencia de, bueno, sí, nosotros los médicos que sí nos hace falta, yo creo tener incluso más esa parte de empatía entre nosotros, Empatía porque mutua. Sí, sí lo vemos muy claro. normalizado, o sea, sí lo vemos muy normalizado, o sea, es como si yo dijera, no, ¿y por qué si yo me quedé 40 horas, por qué Kitsia no? No, pues también ella que se quede 42 horas, ¿no? Ujú. Entonces, y efectivamente hasta lo ven como un logro, ¿no? Hasta lo ven así como, no, pues es que yo aguanté tantas horas y me aventé tanto, y ya después los ves así, y todo completamente inhumanos, ¿no? O sea, se supone que el médico debe de ser, pues, humano, empático con el paciente y hay muchos que ya están completamente Tronados, deshumanizados, claro. cansados, pero creo yo que es Por por lo obedecer mismo. ciertas lógicas, claro. Y ahorita, por ejemplo, que hablas de bienestar, digo, me imagino, ¿no? Hablando, por ejemplo, del jet lag. O sea, yo veo que hasta un mismo pasajero hace un viaje, hay un deterioro físico por las diferencias de horarios entre países y hay un periodo de adaptación. Ahora lo vemos, si lo ubicamos en el personal
que está viajando, esto se potencializa porque no es nomás que llegues, te des tu tiempo, te aclimates, necesitas entrar a una dinámica más cansada. Y creo que todo esto es una cuestión que se debe de cuidar mucho para que tú tengas un personal eficiente y que no pongas en riesgo a los demás, ¿no? Sí, claro. Ujú. Ajá, sí, sí, exactamente. Y por eso todo esto ellos lo tienen legislado. Toda esa situación está legislada y está bajo manuales, reglamentos, etcétera, para que justamente estén lo más, se causa el menor, si lo queremos llamar así, el menor daño posible. Este, Porque sí, efectivamente, si un pasajero que hace un vuelo de vez en cuando lo resiente, pues imagínate un tripulante de vuelo, bueno, un tripulante que está constantemente sometido a esas condiciones. Entonces, sí, efectivamente, todo está regulado bajo manuales, reglamentos e incluso leyes, porque de hecho lo que te comento de las horas está en la ley de aviación civil. Ujú. Todo eso está regulado para que efectivamente sea lo menor posible. ¿Cómo qué Este, cosas? Por ejemplo, en cuestión de cuidados médicos, ¿cómo te encargas o cómo se encargaría alguien de cuidar a la tripulación para que físicamente tengan el mayor rendimiento posible? ¿Se les exige, por ejemplo, ejercicio o algún tipo de alimentación o cómo se hace? Sí, así es. De hecho, a ellos se les recomienda siempre estar realizando actividad física, porque de hecho el mismo reglamento, por ejemplo, te puedo comentar que el reglamento de medicina de aviación civil no se considera no aptos. Por ejemplo, si alguien es aspirante a personal técnico aeronáutico, no puedes ingresar con un índice de masa corporal de 30 o mayor. Para los iniciales y para el caso de las renovaciones, no puedes tener un índice de masa corporal 35 o mayor. Tienen que De ser cierta alguien de manera, actividad física. se les recomienda estar realizando ejercicio, que sí tengan la alimentación lo mayor saludable posible, porque de igual manera las dislipidemias los puede dejar no aptos. Por ejemplo, actualmente el reglamento con más de 300 de colesterol son no aptos, con más de 500 de triglicéridos son no aptos. Yo entiendo que hasta cierto punto es algo, pues escuchando las cantidades, digo, es algo hasta cierto punto flexible, Pero pero por eso justamente se les recomienda al personal que cuiden mucho su alimentación y que realicen actividad física, para que no lleguen a quedar o lleguen a ser no aptos en alguna de sus evaluaciones médicas. y si llegan a esa evaluación y salen no aptos, ¿se los corre o se les corrige o se les da chancita? Ajá, se les emite, actualmente se le conoce como una carta de rechazo. Ujú. Es como tal una carta de rechazo de aptitud psicofísica y como tal en esa carta tú pones no apto por obesidad con IMC, vamos a pensar de 36.4. Se sugiere control por nutrición y obviamente ese PTA se va a control por nutrición, se va a tratamiento y una vez que ya cumple con lo que estipula el reglamento ya puede regresar a ser revalorado y ya si en la revaloración se considera que ya puede ser, si ya cumple como tal con el requisito que estipula el reglamento, puede ser reincorporado. Pero sí se le emite la recomendación de que tiene que seguir cuidándose, o sea, ese cuidado tiene que ser constante y tiene que ser siempre, Pero sí lo porque cesan pues de las actividades. sí, cuando se les da la carta de rechazo, se les emite el no apto y obviamente ya sea para el caso de los tripulantes, bueno, para el caso de los pilotos de sobrecargo, se les baja de vuelo, la misma empresa los baja de vuelo porque la autoridad les emitió la no aptitud, y para el personal de tierra, pues obviamente se les saca de la operación hasta que ya estén en condiciones para que puedan realizar las actividades que su licencia les confiere. Eso está muy, muy padre. Te digo que yo, amo lo que me estás diciendo porque yo me imagino que eso lo pudiéramos traer para acá. Ajá, Digo, o sea, que ese mismo cuidado nos tuviéramos nosotros mismos. O sea, de decir, por ejemplo, me acuerdo que en tiempos de COVID se descansaron muchos médicos o se los mandó a su casa, por lo cual también nos quedamos con muy poco personal médico porque tenían factores de riesgo y se fueron a su casa con obesidad, con hipertensión, con diabetes, pero también vi con mucha tristeza que en vez de mejorar, o sea, que en vez de decir, bueno, se fue porque tenía un problema de obesidad, ¿no? Mórbida o una obesidad grado 1,
oye, pues ponte las pilas y regresa, cuando regresa a trabajar, pues ya, ¿no? Y no, o sea, regresaron peor. Regresaron peor. Ajá, Así es, porque estuvimos sedentarios, estuvimos encerrados en casa por el mismo miedo de que no, pues nos vamos a contagiar de COVID y estuvimos ahí. De hecho, al principio de la pandemia, ya es que recuerdas que por lo menos los primeros 3 meses estuvimos completamente encerrados y no nos sí, movimos. Incluso te puedo decir, yo también subí de peso, subí aproximadamente 15, 16 kilos más o menos durante la pandemia. durante la pandemia. Ajá. Ajá, exactamente, sí subí mucho de peso durante la pandemia. Entonces, pero fue justamente por eso, ¿no? Fue pues que nos quedamos completamente sedentarios, nos quedamos en casa. Yo, por ejemplo, en ese momento, como te digo, estaba en el servicio médico de Aeroméxico. Yo, mi rutina de vida era nada más de casa, me iba directo al servicio médico, luego salía de trabajar y a casa. Y esa era mi vida, ¿no? O sea, no hacía nada más, no salía por miedo de que no, pues me voy a contagiar y no sé qué va a pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, efectivamente, si ya está, si tenían obesidad grado 1, pues se regresaron con obesidad grado 2. Si tenían obesidad grado 2, regresaron con obesidad grado 3. Si llevaban un control porque eran hipertensos, regresaron descontrolados. Si llevaban un control porque eran diabéticos, pues regresaron descontrolados de su diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente, sí, la pandemia, sí, 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 nos afectó Pegó. en ese sentido, porque en ese momento, bueno, la prioridad de los servicios de salud era atender a los enfermos de COVID, era atender a la pandemia y se descuidó todo lo demás. Descuidaron a los hipertensos, descuidaron a los diabéticos, todos los que tienen enfermedades crónico-degenerativas fueron descuidados y bueno, ya las consecuencias pues ya las vemos ahora. Y no solamente de eso, ¿no? Sino que se incrementaron o se potencializaron las enfermedades pues, psiquiátricas. Las cuestiones de salud mental después de la pandemia también se fueron hacia arriba. O sea, el que no conocía un trastorno de ansiedad, ahí se lo presentó. Así es. Y yo creo que estaría muy bien, digo, sería lo ideal que estas decisiones fueran de manera natural y que estas decisiones las tomáramos por nosotros mismos, pero yo creo que no está de más esto que tú dices de la reglamentación, de decir, oye, las evaluaciones periódicas nos ayudan, uno, a visibilizar que hay un problema, porque si no se evalúa, pues no visibilizamos el problema. Y la otra, a decir, pues, órale, o sea, no, igual no se corre, pero sí te damos chance de que este problema lo trates para que te mantengas vigente y pudiera sonar como una cosa impositiva, pero a la larga es cuidar la salud del propio personal, que a mí me parece fantástico eso. Así es tanto cuidar de ellos y de esa manera cuidas de todos, o sea, cuidas del personal, pero también cuidas de la seguridad aérea. Claro. Pues es por eso justamente que el modo de transporte aéreo pues se considera el más seguro en el mundo, porque bueno, estas regulaciones no nomás son no nada más es en México, nada más es en México, sino que es en todo el mundo. Todos estos reglamentos para el personal técnico aeronáutico es en todo el mundo. Eh, Dependiendo del país, obviamente cada país puede tener sus propias leyes, su propio reglamento, pero siempre teniendo una base, por ejemplo, en el caso de México, de lo que estipula la OASI, por ejemplo, ¿no? Entonces, actualmente nuestro reglamento pues está basado completamente en las recomendaciones que emite la OASI. Ese reglamento está vigente desde el 2 de agosto del 2023. Oye, Irving, una pregunta. ¿Tú en tu Ajá. formación necesitas forzosamente, o no sé si esté cercano, alguna formación militar? Porque yo he visto que muchas veces se tiene mucha colaboración con la Sedena, evidentemente creo que es un referente en fuerzas aéreas. ¿Necesitas tú o tienes una formación militar? Como tal, yo no tengo formación militar. Yo soy civil completamente. Sí, estando en el medio de la aviación, sí tienes mucho contacto con Sedena y con ellos porque la Sedena eh, es la única institución en este país que tiene como tal la especialidad de medicina aeroespacial. Entonces, es justamente por ellos que es la cercanía como tal con Sedena estando en el medio, Como porque, especialidad. exacto, porque Sedena como tal es quien tiene la especialidad de medicina aeroespacial. Por ejemplo, te puedo decir, eh, justamente la cercanía con la FAC, por ejemplo, existe un convenio, de hecho, con la FAC, pero
pero el año, no sé si recuerdas que hace como 2 años, poco más de 2 años, México fue degradado de categoría 1 a categoría 2 en, en, en aviación. Ujú. Esta degradación pues implica que México no pueda abrir nuevas rutas hacia Estados Unidos. Ese es, digamos, como el daño colateral para la economía del país. Pero Pues ¿por qué fue la si Estados degradación? Unidos, si la ¿Cómo? FAA llega, ¿mande? ¿Por qué fue la degradación? Perdón. No. Porque no se cumplía justamente con los estándares de seguridad que Ujú. la FAA marca, pues. Entonces, llega la FAA, audita México, se da cuenta Entonces, que México no cumple con ciertos estándares de seguridad y entonces dice, pues si no cumples con esos estándares de seguridad o se estás poniendo en riesgo realmente la seguridad aérea, no puedes abrir más vuelos hacia mi país. Entonces te degrado, te degrado a categoría 2, regreso en cierto tiempo a hacerte nuevamente una auditoría para ver si ahora sí ya corregiste todas las observaciones que te estoy haciendo en este momento y si ya las corregiste, te regreso a la categoría 1 para que puedas volver a abrir nuevas rutas hacia Estados Unidos. Esto no quiere decir que los vuelos que ya estaban existentes se cierren, sino que simplemente no puedes no se abrir pueden nuevas abrir rutas, más. Ujú. solamente se quedan las rutas que ya estaban existentes. Entonces, eh, Estados Unidos degradó a México y fue justamente una de las razones por las cuales pues también fue la creación de la Agencia Federal de Aviación Civil, porque bueno, una de las recomendaciones, o más bien que la Dirección de Medicina de Aviación la tomara la agencia, porque fue como tal una de las recomendaciones que emitió la FAA cuando vino, de que cómo era posible, por ejemplo, de que medicina preventiva del transporte estuviera viendo los 4 tipos de transporte: el autotransporte, ferroviario, marítimo y aéreo. Entonces, una de las recomendaciones fue esa, ¿no? Que el aéreo necesitaba tener Su propio. exacto, Ajá. necesitaba tener sus propias agencia especializada y es por eso que la Dirección de Medicina de Aviación Civil fue tomada por la agencia a partir del 17 de abril del 2023, porque bueno, fue una de las situaciones o uno de los motivos de degradación, entre otros, ¿no? Entre muchos otros, pero bueno, ese fue uno de los motivos y que también se corrigió, por los cuales fue la degradación de categoría 1 a categoría 2. El año pasado regresó a la FAA, y bueno, el 14 de septiembre del 2023, la FAA le regresó la categoría 1 a México en aviación. Entonces ya nuevamente con la categoría 1, es la razón por la cual México puede abrir nuevamente vuelos hacia Estados Unidos. Ujú. Entonces, y también vino la OASI este año a hacer una auditoría a México, porque bueno, se había estado posponiendo por la pandemia. Pero ya este año la OASI regresó a México a hacer su auditoría en seguridad operacional. Y pues ya hasta el momento la OASI también, la OASI emite recomendaciones, la OASI no te degrada como tal, pero sí emite recomendaciones para mejorar la seguridad operacional en el país. Pues hasta cierto Y punto creo que es positivo, ¿no? O sea, es porque positivo, al exactamente, es más, hacerse específicamente ya en el área aérea, se evitan como esta paja, no sé, o sea, a lo mejor suena como distracción de todas las demás y quedarte únicamente para la mejora de la rama aérea. exacto. Y bueno, Sedena durante todo este tiempo, el año pasado, que la Dirección de Medicina de Aviación comenzó con AFAC, bueno, y Sedena estuvo ahí presente, estuvieron fungiendo como asesores. Este, Todos esos especialistas en medicina aeroespacial estuvieron fungiendo como asesores para lograr, por ejemplo, en cuestiones de medicina aeroespacial, lograr recuperar esa categoría 1. Y bueno, ellos ayudaron a realizar todas las circulares obligatorias, los procesos, los procedimientos. Sedena ayudó justamente a realizarlos. Pues, Así es. eh, Entonces es eh, por eso la cercanía ajá. con Sedena, no es porque de repente por ahí alguien me comentó, yo publiqué unas fotos en mi Facebook, por ejemplo, y en mi Instagram, donde salgo recientemente con unos militares, y por ahí alguien me mandó un mensaje de que esto era a raíz de la militarización, de la cuarta transformación, etcétera, ¿no? No. No, no tiene nada que ver con ello, sino que es más bien la cercanía es por eso, sino porque ellos tienen como tal
la especialidad de medicina aeroespacial. Y si Los alguien en determinado momento quisiera, como médico general, especializarse en esa rama, tendría que ser, o sea, tendría que pasar o tendría que ser de base médico militar o puede entrar un médico general. puede entrar un civil, sí, puede entrar un civil, igual va a ser el ENARM. Para medicina interna, tiene que hacer su año de medicina interna y ya después hacer los otros años para medicina aeroespacial. Sí puede entrar un civil a hacer la especialidad de medicina aeroespacial, pero realmente son muy pocos civiles los que se interesan realmente en medicina aeroespacial. O sea, por ejemplo, yo te puedo decir que creo que solamente, que en todo este tiempo, solamente he conocido creo que a dos personas que están interesadas en entrar a la especialidad de medicina aeroespacial. A mí, bueno, más adelante también me gustaría hacerlo. Que obviamente la Sedena te tiene que aceptar, Sí, claro. Ujú. tienes que cumplir con ciertos requisitos, pero ya una vez prácticamente pasando el ENAR, se puede decir, tienes mucha probabilidad de que realmente la Sedena te acepte para poder hacer la especialidad de medicina aeroespacial. Ahora, hablando así súper honestamente, ¿crees que hay cierta discriminación entre hombres y mujeres o ya no existe eso? Porque en el ejército, evidentemente, hasta hace algunos años había una carga muy fuerte y me imagino que también por todo lo que involucra ser parte del ejército, ¿no? De algunos 10 años para acá se fue popularizando la inclusión de la mujer dentro del ejército, pero esta área que tú me dices, que si de por sí ya es poco popular entre los médicos, o sea, son muy pocos los que de veras están interesados en esta área y yo creo que muy pocos los que llegan a terminar esa especialidad. En cuanto a géneros, ¿cómo estamos? O sea, ¿sigue siendo radicalmente de hombres? Sí, son más hombres, o sea, son más hombres estando como tal, bueno, son menos las mujeres las que se interesan en entrar como tal al ejército, pero por cuestiones de discriminación, sinceramente yo no he visto eso, que Más existe bien es por discriminación. cuestión de interés. Exacto, yo lo veo más por cuestión, pues, de interés. Yo te puedo decir, de hecho, justamente que ahora que hemos trabajando, estando trabajando con Sedena, te puedo decir, estaba como tal el coronel, estaba las dos mujeres más cercanas, bueno, más bien las dos personas más cercanas a nosotros que estaban ayudándonos, eran mujeres, eran dos mujeres militares, dos mujeres especialistas en medicina aeroespacial, este, eh, pero como tal que yo viera discriminación, de hecho ahora que fueron los de Sedena, justamente, hay mujeres, sí, predominan los hombres, pero hay mujeres, había mujeres en el grupo, pero creo yo que sí es más por una cuestión como de interés que de discriminación. Yo sinceramente no he visto discriminación de género o que al menos yo lo notara en ese sentido, realmente no. O sea, discriminación de género realmente no, no, no. Es que me parece muy padre lo que tú me estás diciendo porque muchas veces se percibe Ajá. como no nos aceptan y no hay una resistencia a la inclusión de las mujeres, pero si nosotros vemos que el panorama es diferente porque, digo, evidentemente hace algunos años sí eran cuestiones de discriminación, incluso hasta para entrar a la carrera de medicina. Hoy vemos que incluso ahorita hay un poco más de mujeres en el área médica que hombres. O sea, la De hecho, creo que balanza hay más mujeres. Ajá. se está súper equilibrando. Y esta Ajá. área que a mí me interesaba muchísimo y que te agradezco mucho la plática, me gustaba mucho abordarla contigo porque es un tema que cuando nosotros preguntamos bueno, nosotros hay algún área ahí oscura del internet donde vemos muchas mujeres doctoras que realmente se prendieron así como muchos foquitos de me interesa, no sé qué es eso. Cuando yo pregunté, oigan, ¿algún médico aeroespacial por aquí? Realmente no, ¿eh? O sea, de 40 y casi 5,000, 45,000 personas que somos por ahí, y todo mundo volteó a ver y dijo, ¿qué onda con eso? O sea, me interesa, no sé qué es eso. O sea, porque muchas veces no es que no haya tanto el interés, sino que hay mucho desconocimiento en esta área y que yo vea que tiene un futuro impresionante porque si se logra consolidar, como yo espero que suceda, una mayor fuerza en cuestión de comunicaciones aéreas,
creo que estamos a nadita también de estarlo en el área también espacial, que ese fue un tema que no tocamos, pero ya hay más misiones, ya hay más conocimiento, ya hay más interés por la exploración, por ejemplo, del espacio, y que evidentemente se hace necesario también el cuidado de todas estas personas, no solamente como tripulantes, sino en su preparación, en el entendimiento de la fisiología de la persona que va. Entonces, me parece maravilloso todo lo que está sucediendo y lo que va por suceder. Irving, pues te agradezco muchísimo tu tiempo y algún mensaje final que tú quieras darnos, darle a la comunidad. Pues la verdad, digo, agradezco mucho por la invitación. Este, digo, la verdad es que esta parte de la medicina, pues es muy interesante. Bueno, por lo menos a mí me gusta bastante. Este, la- en cuanto al diplomado de medicina aeroespacial, igual ese lo puede tomar cualquier médico, lo puede tomar cualquier médico militar, médico civil, etcétera. Realmente es muy interesante esta rama. Digo, no sé si haya problema, Kitsia, o bueno, igual y si por medio de ti o algo, si alguien tiene alguna duda o No, haz el comercial. ¿Dónde quisiera. lo podemos encontrar? ¿Dónde se pueden inscribir? ¿Cómo podemos acceder a eso? Ok. Bueno, como tal, bueno, si a alguien le interesara o si alguien quisiera tomar, por ejemplo, a lo mejor el diploma de medicina aeroespacial, nada más en el buscador justamente pueden poner así diploma de medicina aeroespacial y les va a salir. Realmente no, tampoco son muchas personas quienes, Podemos compartir los enlaces aquí abajo en el video. digo, ajá, digo, te los podría compartir con todo gusto. Y sin problema, digo, si es que a alguien le interesa más conocer sobre esta rama y quisiera tener una conversación más adelante, a lo mejor sobre otro tema relacionado a ello, con todo gusto, digo, si me pongo de acuerdo contigo y hacemos otra plática como la del día de hoy, este, y pues, Encantada, ¿eh? Que ah, conste, chicas, que- segunda parte ya está acordada. sí, así es. Entonces, quien guste, pues para aquí estamos. Este, yo estoy con toda la disponibilidad del mundo. Pues ya sabes dónde contactarme, cualquier cosa, pues me puedes escribir. Yo con todo gusto, pues ahí, en cuanto yo pueda, yo respondo como tal el mensaje. Y pues ahora sí que para todos nuestros colegas médicos, pues el mensaje es también, como lo platicamos durante la plática, pues tener mayor empatía hacia nuestros compañeros médicos, que nos veamos más como, pues prácticamente como los hermanos que somos. Eh, que ojalá y luchemos juntos también, porque así como lo hemos comentado en esta sesión del cómo el personal aéreo lucha como tal por su bienestar, pues igual hagamos nosotros y no sería normal el hecho de que estamos despiertos 50 horas, porque no es normal, no es algo normal porque al final de cuentas nos estamos haciendo un daño a nosotros. Entonces, y tampoco que se vea normal ni en ese sentido, ni que se vea normal el maltrato de un compañero a otro solamente porque tiene jerárquicamente hablando pues un rango menor. No debe de ser así de ninguna manera, o al menos esa es mi visión, es mi manera de pensar. Y qué bueno que cada vez haya más participación de las mujeres, no solamente en cuestiones de medicina aeroespacial, sino en cuestiones de medicina en general, porque antes, hace muchos años, pues la mayoría pues eran hombres, la gran mayoría eran hombres, y pues qué bueno que cada vez esté más equilibrado. Y al menos me da gusto ver que hay avances en el sentido de, al menos en cuestiones de discriminación por esa situación. Yo al menos no he percibido o no he visto cuestiones de discriminación, aún trabajando con militares. No he visto esa situación de discriminación y sí, al menos de medicina aeroespacial. De hecho, creo que he conocido a más mujeres, especialistas, creo que sí, creo que son más mujeres, ajá. Especialistas en medicina aeroespacial, creo que sí he conocido a más mujeres. No sé si en general dentro de las unidades tengan registro de más hombres, probablemente sí, porque, pues bueno, estadísticamente hablando, pues tienen más hombres que mujeres, pero
al menos sí me ha tocado trabajar más con mujeres especialistas en medicina aeroespacial que con hombres. Bueno, pues ahí lo tienen, mi gente, el doctor Irving Edmundo Chávez Mesa. Muchísimas gracias por tu tiempo, por todas tus palabras, muy interesante y felicidades por todo lo que estás haciendo. Y a ustedes, pues los invito a suscribirse al canal. Si quieren más pláticas como estas, por favor, suscríbanse, activen la campanita, denle like, comenten, comenten preguntas, qué más les interesaría saber. Aquí estamos a su disposición. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.